les bajo el respeto y lo hemos hablado mil veces esto, ¿no? Pero entonces Xavi Pascual para mí es uno de los mejores estrategas que hay. Y entonces aquí, ¿sabe? Ahora se ha dado el caso de que como Panathinaikos la ha ganado, pues parece que no está bueno. ¿Sabe? Pero claro, antes ha ganado él mil veces. Es decir, que a veces sacamos un poco las cosas de contexto. Entonces es una estratega tremendo. Más que hay que ver las cosas que hace diferentes a los demás. Y aquí, por ejemplo, contra el Juventud de Badalona, hace una cosa premeditada en ataque que rompe la situación defensiva peculiar o anormal que tiene el Juventud. Que son unas citas constantes de colaboración con el primer hombre, como vais a ver ahora por aquí, que yo lo explico, y él, de scouting, veis como el jugador del Juventud de Badalona, Luka Bogdanovic, colabora en la defensa del bloqueo directo con una finta de recuperación. Pero entonces lo que hace Xavi Pascual es que ese jugador que inmediatamente va después a que cubrir a Luka, corta debajo del aro. Lo que crea es un desajuste total en la situación defensiva del Juventud. Y entonces no sabe lo que hacer, no reacciona bien y el Juventud recibe canasta fácil. ¿Por qué sabemos que es preparada? Obviamente porque el análisis del vídeo es más profundo que solo de la jugada. El banquillo se alegra los entrenadores de la situación que han creado cuando consiguen esa canasta. Y lo intentan hacer muchas veces durante el partido. Esto es bueno, por supuesto. Pero hemos dicho cuántos entrenadores ACB estamos aquí. ACB, en este momento, ninguno. Está el seleccionador y los demás ninguno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El scouting es importante, es vital. Es vital en ACB saber lo que va a hacer el rival. Luego ya dependerá si tú quieres condicionar todo tu juego al scouting o no. Pero lo que no podemos hacer es que el jugador piense que el entrenador tiene una clave, una llave, siempre, para solucionar el problema. Entonces, mi idea también lo he tenido más fácil, porque el equipo que he entrenado a ACB eran canteranos, y muchos canteranos también, es intentar que lo que queremos todos, que es la formación del jugador, sea capaz de, bajo un concepto que él aprenda, crear esa misma situación, pero sin que esté preestablecido, que es el siguiente vídeo. Que vais a ver la situación contra el Power, además, en donde, con lectura, y mirar cómo ahora Malek viene votando y se va a jugar un bloqueo directo igual. Y aquí hay dos jugadores igual que había antes, que intercambian entre ellos. Pero en el último momento, uno de ellos, por lectura, no premeditado a través del scouting, abandona su posición para que el jugador que estaba en primera línea piense que tiene detrás otro que le va a ayudar, pero ya no está, y encima recibe por atrás. Mirad. Mirad otra vez cómo Oliver y Douglas se comunican entre ellos, como diciendo, yo estoy atrás, no te preocupes, pero desaparece al cambiar, desaparece el jugador, y entonces Oliver se queda solo sin protección. ¿Qué quiere decir con esto? Que para mí, lo más importante es que el jugador aprenda por sí mismo a crear esa desventaja. No que todo el rato le estemos dando esa solución continua para que su formación no sea del todo perfecta y entonces llegue al máximo nivel con carencias. ¿Sí? El último vídeo, que os voy a poner antes de entrar al detalle con la charla específica, es un vídeo que hemos visto todos. Y que me gustaría comentarlo con vosotros para que me dijerais qué es lo importante de este vídeo. Yo tengo mi propia lectura de esta jugada, pero quiero que vosotros penséis mientras la estáis viendo el qué pensáis de este día, en el que San Emeterio hace que el Barcelona no tenga opción de disputar la Liga otra vez, porque mete una canasta con falta personal. Yo lo dejo seguido y lo vemos todos. Basile tira y falla el segundo tiro. Y ahora pues se produce esta situación. Entonces, durante la semana y durante la siguiente semana, el mayor de los comentarios era, no, es que había que haber hecho falta. ¿Cómo no va a haber que hacer falta? Porque no sé qué, porque no sé cuánto, Xavi Pascual, el otro, si quiere hacer falta, es prórroga, por lo menos, normalmente, como no sé qué tal. Esta jugada tiene innumerables comentarios.
innumerables. El primero de ellos no son los que me importan, pero tiene muchos antes que hablar. Aquí Basile falla y el Barcelona, que es uno de los demoledores ofensivos más importantes de la liga porque lo trabajan, resulta que en esta jugada, seguro que no por mandamiento del entrenador, no va ni al rebote los dos. Ni al rebote. ¿Es importante? No lo sé. Pero seguramente la lucha de ese rebote hubiera condicionado la captura de San Emeterio. Y si lo hubiera cogido, igual hubiera tenido que gastar un segundo más para quitarse esa primera situación defensiva. Bien. Sigue la jugada y obviamente el Caja Laboral tiene un jugador que es diferente a los demás, que es Telétonis. Y Lorbe cumple a la perfección con tener a Telétonis vigilado en todo momento. En todo momento. Pero en un momento determinado, que también lo hemos hablado en la charla anterior, que el jugador que lleva el balón da totalmente la espalda al defensor. El defensor de Telétonis, que es Lorbe, tiene a San Emeterio detrás, pero está tan preocupado por Telétonis que ni finta ni intenta crear un problema para que ese jugador tenga otro problema y no se lo piense en la situación que hemos contado. Bueno, esto es una cosa que podríamos pensar. Pero ahora llega la manera decisiva, lo fundamental, que es que San Emeterio hace dos cosas que a mí me parecen increíbles bajo presión de una jugada tan importante. San Emeterio es capaz de irse hacia el lado derecho botando, intentando hacer ver a Basile que renuncia a la canasta inmediata. Basile, que es uno de los mejores defensores del equipo de Xavi Pascual, uno de los mejores, cae en el error de al ir San Emeterio con la pelota más separada de lo normal del cuerpo, ir a tomar ese balón. Cuando San Emeterio lo que estaba buscando era eso precisamente. Cuando va a robar el balón, San Emeterio tiene un segundo problema, que debajo de la canasta está Morris, que si algo tiene es que es uno de los mejores taconadores de la liga. De los mejores. Pero ¿cuántos pasos da San Emeterio? Esa es la pregunta. ¿Por qué Morris, sabiendo que van dos arriba, comete falta personal y encima puede meter canasta a San Emeterio? Porque San Emeterio no da dos pasos. No os lo pregunto porque cada cliente que todo el mundo me dice dos. No da dos. Si da dos pasos, el buen taconador lo que hace, o el mal, es esperar los pasos para su timing de salto y después del tapón. Pero Morris se da cuenta tarde de que San Emeterio se ha llegado ya dando un paso. Por lo tanto, llega tarde ya. Pero como sabe que tiene que impedir esa canasta, quiere ir al tapón todavía. Y entonces al llegar tarde comete falta personal, mete canasta a San Emeterio, mete el tiro libre y el Barça a la calle. ¿Por decisión táctica de Xavi Pascual, del entrenador? ¿Por el sistema? No. Por la técnica individual de San Emeterio. En ese momento de presión total es capaz de quedarse en el centro, ir hacia la derecha, enseñar el balón, ver a Morris, dar un paso y meter la bola. Y eso es lo que diferencia un jugador bueno de un jugador regular a un jugador malo. Y por eso, aunque hablemos de nuevas reglas o de nuevas distancias, no podemos evitar el adaptarnos técnicamente a esa situación. Entonces, empezando la charla, ahora, hay una cosa que está clara, que es que con esta nueva situación hemos de adaptarnos técnicamente. Los equipos, defensivamente, saben, por ejemplo, para empezar, que hay un problema con la línea lateral. Aquí no lo habría, porque no la grada, no la habría, no pisaría nunca. Pero está habiendo un problema grave, porque a veces nos parece que son pocas, son 3 o 4 por partido, que son 3 o 4 posesiones que se pierden, que antes no se perdían. Entonces los entrenadores, ¿qué están buscando? Digo, están porque no hay que probar todavía, ¿no? ¿Qué están buscando? Pues está claro que están buscando salidas, voy a hablar de varios, salidas que no hagan, que reciban en esta situación de aquí. Que no hagan que reciban esta situación de aquí. Pero claro, la defensa, por ejemplo, este tipo de bloqueos que viene de fondo, que hacen muchos equipos, pasan por arriba muchas veces, y entonces este jugador, para ganarse la ventaja, tiene que ir allí. Y entonces está allí y sigue haciendo las mismas cosas
O este jugador, por favor, un base y un exterior, un alero, rápido. Bueno, el exterior, el alero solo, el alero. Ven, rápido. Hazlo tú, por favor, meta máxima velocidad, te das cuenta que el defensor pasa por encima y entonces recibes, no, hazlo al contrario, bueno, vamos a entrar también ahí. Quítame el carro, por favor, y hazlo hacia ese lado, ¿vale? Cuidado, primero, pero tienes que ir rápido, cuando tú quieras, bien, bien. Entonces, el jugador, lo primero que hace al parar es echar un paso atrás. A estas velocidades es lo que ha hecho ahora aquí, al recibir, para parar, ha parado el giro primero y echa el paso atrás. Eso es lo primero que hace. Lo segundo que hace y segundas cosas que pasan, viene ahí, por favor. Vas a moverte, primero, mira, desde línea de esquina rápido, por favor. De esquina, subes arriba, ¿vale? Perfecto. Y ahora, cuando yo ponte, te vas para abajo, ¿vale? Sube para arriba, sube y ahora te vas para abajo, ¿vale? Ahí está. ¿Qué pasa? ¿No habéis visto lo que hace? En muchas situaciones que luego hablaremos también lo hacen los jugadores, pero esta es otra más. Si este jugador está aquí, y de aquí haces un desplazamiento defensivo, por favor, y cuando yo te diga vas hacia adelante, ¿sí? Ya, ahí está, muy bien, vas corriendo, y cuando yo te diga vas para adelante, corriendo, y cuando yo te diga vas para adelante, ya, bien. El jugador tiene dos cosas. Le encanta defender. No pasa nada. Eres buen defensor, te gusta defender. ¿Te gusta o no te gusta? No mientas. No te gusta nada. Bien. ¿A quién le gusta defender? A uno que le gusta defender. ¿Cómo habéis quedado al final? No habéis ganado nada. Bueno, si defendéis, vale, pasa. Entonces, él, vamos a imaginar que le gusta defender. Y entonces vamos a hacer un ejercicio que es de línea a línea hasta donde estoy yo defendiendo y de vuelta continuamente. Bien, dale. Cuando ya te guste tanto, levanta la mano. Pero sí, defiende. Muy bien, de nada. Bien, vale. ¿Te gusta? No, vale. Entonces, ahora, por favor, vete corriendo, sube desde la esquina, y cuando yo vote, baja un poco. A ver, ¿no os dais cuenta? Él hace esto. Él llega aquí, sube corriendo, pero cuando tiene que ir hacia allá, va defendiendo. Y cuando defiendes, en el momento que recibes la pelota, lo primero que tienes que hacer cuando defiendes, o cuando defiendes así, si quieres arrancar, es traer el pie hacia atrás. Y entonces, con la inercia esta, el jugador echa el pie hacia atrás. Entonces, ¿qué tenemos que cambiar? Para empezar ya, antes también, pero ahora muchísimo más. El jugador ha de correr, pero vais a ver en muchas partes de esta técnica individual, luego lo vais a ver también. Ha de correr, no ha de desplazar. Incluso defendiendo, casi no tiene que desplazar tampoco, y luego os explicaré por qué. El pase, muchas veces, de la esquina, es este. Ponte en la esquina, por favor. Le vas a ir de ahí, ¿vale? De ahí, corriendo, ya has mejorado eso, vas corriendo y no desplazando. ¿Sí? Corriendo y desplazando. Vas a subir ahí, y sal, ¿vale? Y sal a jugar.